Todo empezó allá por el año 1400. Según cuentan las crónicas, dos guanches encontraron la imagen de una virgen en la playa de Chimisay. Al principio la llevaron a la cueva de Chinguaro, donde vivía el Mensei de Güímar, y la cuidaron como algo sagrado. "60 años después, trasladaron la imagen a la cueva de Advinicó. Allí la cuidaban un guanche llamado Antón, que había sido capturado de niño por los castellanos y devuelto ya cristianizado, y un sacerdote francés llamado Roberto o Pedro de París. Tras la conquista, el 2 de febrero de 1497, el adelantado Alonso Fernández de Lugo celebró allí la primera gran fiesta en su honor, la fiesta de la purificación de la Virgen. Aquella cueva se convirtió en la primera iglesia, con su pila bautismal y su sagrario. Pasados unos años, Pedro Fernández de Lugo, hijo del adelantado, viendo el estado en que se encontraba la cueva, mandó levantar una ermita cercana a ella, que recibió el nombre de la Magdalena. Hasta allí trasladaron a la imagen. La cueva quedó abandonada y los cultos en el nuevo templo estuvieron a cargo de religiosos seculares dependientes del obispo de Canarias. A pesar de la devoción, las cosas no iban bien. Había mala administración y los fieles apenas dejaban limosna. Por tal motivo, el obispo de Canarias, don Luis Cabeza de Vaca, visitó la ermita y confió la imagen y su culto a la Orden de Santo Domingo, el 9 de agosto de 1530. Pese a que la nueva situación había mejorado notablemente, el clero impugnó la decisión del obispo, argumentando que el crecimiento demográfico y la falta de atención espiritual hacía necesaria una reestructuración. Los cabildos de Tenerife, Gran Canaria y La Palma solicitaron la creación de 6 nuevas parroquias, 2 en la villa de arriba de la laguna y las restantes en Santa Cruz, El Sausal, Taganana y Güímar, reforzando así el servicio de las 2 parroquias laguneras existentes. Mediante Real Cédula del 5 de diciembre de 1533, el rey Carlos I creó el beneficio de Güímar. Este derecho, concedido por el Papa Inocencio VIII a la corona española a través de la bula del 13 de diciembre de 1486, facultaba a los monarcas para nombrar a clérigos con la formación necesaria para el ejercicio de su ministerio sacerdotal. Aunque Rodrigo de Argumedo y Amaya fue nombrado para el beneficio de Güímar, sus compromisos con otros cargos eclesiásticos impidieron que lo ejerciera. En su lugar, y según la Real Cédula del 5 de diciembre de 1533, la plaza fue ocupada por el licenciado Pedro González Josón. El beneficiado reclamó la feligresía de Candelaria, argumentando que le correspondía administrar los sacramentos allí, ya que en ese entonces la jurisdicción de Güímar abarcaba desde Barranco Hondo hasta Gache. Esto generó un conflicto entre sacerdotes y frailes que obligó al obispo de Canarias, Fray Alonso Ruiz de Virué, a intervenir en 1543. Tras escuchar a ambos bandos, el obispo decidió entregar la ermita de San Blas al licenciado Gozón para el culto parroquial hasta que se construyera un templo más adecuado. De esta manera, el 6 de junio de 1544 se confirmó este acuerdo, quedando establecido el beneficio de Güímar en la ermita de San Blas de Candelaria.
Este beneficio comprendía los territorios de Güímar, Arafo, Candelaria y Fania. El lugar donde se celebraba el culto era en dicha cueva ermita parroquia, y como beneficiado el licenciado Pedro González Gozón, con feligreses de los lugares reseñados, sagrario, pila bautismal y libros de bautismo, matrimonio y defunciones. No se conservan documentos de lo ocurrido entre 1539 y 1610. La única excepción son los protocolos de Sancho de Urtarte, un escribano real de Fuenterrabía que vivió en la casa señorial de San Juan. En sus escritos, redactados entre 1573 y 1579, quedaron registradas las donaciones de los vecinos y sus últimas voluntades sobre dónde deseaban ser enterrados. Según los protocolos notariales y los documentos del archivo parroquial de San Pedro Apóstol, las ermitas del Socorro y de San Juan se estaban construyendo en 1573. Sin embargo, la iglesia de San Juan ya debía estar operativa en esa época, pues existen testamentos de entre 1573 y 1579 en los que los vecinos pedían ser enterrados allí. Por aquel entonces, Pedro de Alarcón y de la Peña y su esposa Argenta de Franqui ya se habían establecido en la hacienda de San Juan. La propiedad no solo albergaba a la familia, sino que se convirtió en un punto de encuentro para figuras influyentes de la isla, recibiendo frecuentes visitas de escribanos, regidores, beneficiados y clérigos procedentes de la laguna. Como familia opulenta y propietarios de la totalidad del valle, contaban con una capilla privada en su residencia. Hasta allí se desplazaba el beneficiado de Güímar, quien tenía su sede en la parroquia de Candelaria, para celebrar misa y administrar los sacramentos a los moradores de la hacienda. Mientras que en esta modesta ermita recibían sepultura las personas de bajo nivel económico, las clases más pudientes buscaban ser enterradas en la iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria, debido a su mayor estatus social. El compromiso de la familia con la ermita de San Juan quedó sellado en el testamento de Argenta de Franqui, fechado el 6 de enero de 1595. En él dejó la generosa cantidad de 6 doblas para la compra de ornamentos, una suma importante con la que buscaba asegurar que el edificio estuviera siempre preparado para las celebraciones religiosas. La actividad litúrgica en la ermita de San Juan queda confirmada por registros como el del 11 de septiembre de 1622, cuando el beneficiado de Candelaria y Güímar ofició y un bautismo. Este dinamismo religioso se manifestó también en importantes enlaces sociales, como las segundas nupcias de Pedro de Fresneda con Juana María, hija de Luis Orozco de Santa Cruz, de origen palmero, y de Leonor de la Peña, nieta de Pedro de Alarcón de la Peña y Argenta de Franqui Luzardo. La ermita que hoy contemplamos conserva esencialmente el tamaño de la construcción del siglo XVI. Aquella primera fábrica sirvió de base para la reconstrucción llevada a cabo por el subdiácono Luis Tomás Baulén de Ponte, Fonseca y Arena, permitiendo que la fisonomía del templo perdurara a través de los siglos hasta la actualidad. En los testamentos registrados por Sancho de Urtarte consta que la iglesia de Santa Ana de Candelaria se encontraba en proceso de edificación hacia 1579. No obstante, determinar la fecha exacta del inicio de su actividad administrativa resulta complejo, dado que el libro primero de bautismo no se inicia hasta 1664, dejando un vacío documental de casi un siglo. A pesar de la falta de registros propios, hasta 1664, el libro primero de bautismo de San Pedro
confirma que la iglesia de Santa Ana ya funcionaba plenamente el 1 de mayo de 1610, fecha en que Fray Antonio de Medero ofició un bautismo en ella. Este dato permite suponer que en fechas anteriores Santa Ana había sustituido a la iglesia de San Blas como sede del beneficio de Weimar. Además, la falta de un beneficiado titular en la parroquia explica el papel subsidiario de los frailes dominicos, quienes suplían las vacantes por ausencia o fallecimiento. Hacia el año 1600, el beneficiado Melchor López recibió la visita del obispo de Canarias, don Francisco Martínez de Cenicero. El prelado, un humanista de gran cultura y antiguo rector de la Universidad de Alcalá de Henares, supo valorar el potencial del valle de Weimar tras observar su pujanza demográfica y la riqueza de sus cultivos, que incluían cereales, viñedos, seda, miel y frutales. Ante esta prosperidad, el obispo instó al beneficiado y a los vecinos a erigir una ermita en el lugar del tanque, aprovechando la presencia de una charca de agua vital para el riego y el consumo humano. Tras la visita episcopal, la comunidad de vecinos tomó la iniciativa. Entre 1601 y 1602, los habitantes del valle se comprometieron a tributar una cuota anual para sufragar la obra. Gracias a este fondo común, lograron reunir el capital necesario para solicitar la licencia formal del obispado y dar comienzo a la edificación de la iglesia. Una vez cumplidos los requisitos económicos y obtenida la licencia, el beneficiado Melchor López se trasladó a San Cristóbal de la Laguna para formalizar la obra. Allí contrató a Pedro de Sabalía, un reconocido maestro cantero, a quien se le encomendó la construcción de la que hoy conocemos como la ermita del tanque de Weimar. El 14 de febrero de 1602 quedó registrado como una fecha clave para Weimar. Ante el escribano Juan de Pineda, el beneficiado y el maestro cantero firmaron la escritura donde se especificaban las medidas y el tipo de construcción. Este contrato no solo aseguraba la calidad de la obra, sino que reflejaba el compromiso de la comunidad con su nuevo centro religioso. La edificación se proyectó siguiendo el modelo constructivo de la capilla mayor de la iglesia de los Remedios de la Laguna, con la intención de facilitar futuras ampliaciones. Con unas dimensiones aproximadas de 11 metros de largo, 8 de ancho y 7 de alto, la estructura destacaba por su portal con arco de cantería. El aspecto más innovador del diseño de Pedro de Sabalía fue el uso de piedras sobresalientes en los muros. Este recurso técnico permitió años más tarde prolongar la fábrica original y transformar la capilla inicial en un templo de mayores proporciones. Para asegurar el éxito de la edificación, el beneficiado se comprometió a proveer todo lo necesario, desde la piedra y la cal hasta las sogas y andamios. Por su trabajo, Sabalía recibiría 1.200 reales, percibiendo los últimos 500 solo al entregar la ermita terminada. El resultado debía ser un templo robusto, de piedra por fuera y luminoso por dentro, gracias al encalado y la instalación de una campana para la convocatoria de los fieles. En todos los templos y ermitas mencionados, como el Socorro, San Juan o el Tanque, se oficiaban cultos de manera regular. No obstante, los registros parroquiales se custodiaban en Santa Ana de Candelaria, en su condición de iglesia matriz del beneficiado de Weimar. El templo aparece mencionado indistintamente como San Pedro del Tanque o Santa Ana del Tanque. Ambas denominaciones se refieren al mismo templo, ya que según se deduce de las donaciones de los vecinos,
aún no se había definido la advocación definitiva de la nueva iglesia. El libro primero de bautismo de la parroquia de San Pedro de Güímar registra la última visita del obispo don Cristóbal de la Cámara y Murga, acontecida el 1 de febrero de 1630. Durante dicha estancia, el prelado otorgó la licencia para la erección del templo, que alcanzaría posteriormente el rango de parroquia bajo la advocación de San Pedro. Alentados por el mandato episcopal, el 2 de febrero de 1630 se reunieron en Candelaria las principales autoridades de la zona: el alcalde don Alonso de Fonseca, el capitán don Pedro de Fresneda y Alvarado, el capitán Feliciano de Gallegos Espínola, gobernador de la gente de guerra, y el alférez Miguel González, junto a diversos vecinos. En dicho encuentro manifestaron su total respaldo a la decisión del obispo don Cristóbal de la Cámara y Murga sobre la necesidad de erigir un templo en Güímar para la reserva del Santísimo Sacramento. El acta fue rubricada ante el escribano público de La Laguna, don Feliciano Gallegos Espínola, residente en el lugar y heredero de los vastos dominios de Pedro de Alarcón y Argenta de Franqui. El proceso culminó el 24 de abril de 1630, cuando el obispo de Canarias decretó la erección de la parroquia de San Pedro de Güímar. A partir del 1 de septiembre de ese mismo año, los registros oficiales adoptan la denominación de Parroquial de San Pedro de Güímar, quedando la de Santa Ana de Candelaria supeditada a esta como parroquia aneja. La elección de San Pedro Apóstol como titular del nuevo templo respondió sin duda a la influencia de la figura de Pedro de Alarcón. Diversos personajes prominentes, vinculados estrechamente a la Iglesia y responsables de importantes aportaciones económicas, ejercieron presión sobre el prelado para inclinar su decisión. Entre ellos destacaron Pedro de Fresneda, casado con una nieta de Alarcón, Hernando de Alarcón, hijo del citado patriarca y emparentado con la familia Fonseca, y Feliciano de Gallegos, heredero de los descendientes de Pedro de Alarcón y Juana Ramírez. Respecto a su consolidación como parroquia, el 1 de septiembre de 1632 se ofició el primer bautismo en el templo del Señor San Pedro de Güímar, acto con el que se inauguró oficialmente la pila bautismal. Con este hito cayeron en desuso las antiguas denominaciones de San Pedro del Tanque, Santa Ana del Tanque y San Juan. En su lugar, los párrocos comenzaron a titularse formalmente como beneficiados de San Pedro de Güímar y Santa Ana de Candelaria. De acuerdo con el inventario levantado en 1635 por el visitador el licenciado Tomás Díaz, el templo albergaba una imagen de San Pedro y otra de Nuestra Señora de los Remedios, esta última vestida con un hábito de tafetán negro. En la visita de 1644, el inventario se amplió con una imagen de la Virgen del Rosario y dos campanas de gran tamaño. Posteriormente, según el registro de 1679, el tesoro parroquial ya contaba con una custodia de plata, un copón para la forma, dos cálices de plata con sus respectivas patenas y tres cruces, una procesional dorada y dos destinadas a los altares. Al igual que el convento de Santo Domingo, la parroquia de San Pedro sufrió graves penurias económicas al comienzo del siglo XVIII. El contexto era crítico. La crisis sucesoria de la corona española, el ascenso de Felipe V y el impacto de la erupción que sepultó al pueblo de Garachico provocaron el colapso de las exportaciones a Europa. Esta falta de producto en el mercado exterior redujo al mínimo las rentas eclesiásticas. No obstante, frente a la adversidad, las relaciones entre el clero secular y los frailes dominicos fueron de gran armonía en nuestro pueblo.
A lo largo del siglo XVIII, las visitas pastorales fueron frecuentes. En 1724, el obispo de Canarias, Domingo Pantaleón Álvarez de Abreu, realizó su primera inspección, regresando en 1731, fecha en la que ya consta documentada la presencia de una imagen de la Virgen del Carmen. Asimismo destaca en este periodo la visita efectuada por el prelado Lucas Conejero de Molina. La histórica armonía entre la comunidad dominica y el beneficiado de la parroquia se quebrantó a raíz de una disputa económica. El conflicto surgió por el desacuerdo en los dineros que debía percibir el beneficiado, don Cristóbal Alonso Núñez, cuando un feligrés optaba por ser sepultado en el convento en lugar de en la iglesia parroquial. Durante este periodo, el templo de nave única, erigido originalmente por Pedro de Sabalía, fue ampliado en longitud, aprovechando los arranques o piedras de espera para prolongar los muros. Según el investigador Juan Alejandro Lorenzo Lima, fue hacia 1754 cuando la primitiva imagen de San Pedro, de la cual se ignora si era una talla en bulto redondo o una pieza pictórica, fue sustituida por la efigie que se venera en la actualidad. Bajo el mandato del obispo de Canarias, don Francisco Delgado y Venegas, el 15 de septiembre de 1765, don José Antonio Fernández de Ocampo, abogado de los Reales Consejos y beneficiado de Tacoronte, realizó una visita de inspección a la iglesia de Güímar. El informe resultó devastador. Los altares y ornamentos se hallaban en un estado deplorable. La capilla de la pila bautismal estaba colmada de tierra y se utilizaba para guardar el muladar con el que el párroco acudía a visitar a los enfermos. Asimismo, los vasos de los santos óleos presentaban una suciedad extrema, los manteles y frontales estaban deshechos y la imagen de Santa Lucía se encontraba en tal abandono que quedaba expuesta al menosprecio y la irreverencia. Como consecuencia de la inspección, el obispo envió el 11 de diciembre una relación de correcciones obligatorias a don Cristóbal Alonso Núñez. La misiva subrayaba una dura crítica. Resultaba incomprensible que un clérigo natural de Güímar, perteneciente a una de las familias más acomodadas del lugar, consintiera semejante nivel de deterioro en su propia iglesia parroquial. A raíz de estos sucesos, el notario Domingo Fernández Leal entregó al beneficiado don Cristóbal, el 12 de septiembre de 1765, el auto emitido por el delegado de Tacoronte. El decreto exigía la realización inmediata de un inventario que diera cuenta del estado y las pertenencias del templo. El citado auto confirmó que don Cristóbal mantenía serias desavenencias tanto con la comunidad de frailes como con los vecinos, cuyas quejas habían trascendido hasta el obispo de Canarias, Francisco Javier Delgado y Venegas. Ante la gravedad de los hechos, el prelado le ordenó personarse en Las Palmas. El beneficiado acató el mandato y se desplazó a la capital, donde falleció repentinamente a finales de diciembre, lo que impidió que se conociera el resultado de aquel encuentro con la autoridad episcopal. Tras el fallecimiento de don Cristóbal, el muy reverendo padre Fray José Infante, de la Orden Franciscana, fue nombrado para sustituirle. Durante su toma de posesión, recibió las llaves del templo y del sagrario, asumiendo desde ese momento la responsabilidad del culto y del patrimonio de la parroquia. En el referido inventario de 1765 se detalló una relación exhaustiva de la imaginería y de los vasos sagrados necesarios para el culto. Asimismo, el documento registró la ubicación y el estado de los retablos, el púlpito, la piedra de ara y las coronas de las imágenes, además de la serie completa de libros parroquiales. El altar mayor estaba presidido por el sagrario, flanqueado por las imágenes del crucificado
y Nuestra Señora de los Remedios. A la derecha se situaba la efigie de San Pedro, ataviado con báculo y tiara, mientras que a la izquierda figuraba San Bartolomé con diadema de plata. En el colateral del Evangelio se hallaba una capilla con sagrario propio, dedicado a Nuestra Señora del Carmen y al Niño Jesús. Sus vestiduras eran custodiadas por su camarera, doña Antonia de Acosta, esposa de don José Quintero y madre del canónigo Isidro Quintero y Acosta. El conjunto se completaba con las tallas de San Amaro a la derecha y San Nicolás de Tolentino a la izquierda. Avanzando hacia la nave, se situaba una segunda capilla presidida por un altar con el lienzo de las ánimas del purgatorio. En su parte inferior se custodiaban las imágenes del Niño Jesús con Potencia, San Miguel y Santa Lucía. Seguidamente se hallaba una tercera capilla destinada al baptisterio. En el lateral opuesto, correspondiente al lado de la epístola, destacaba un retablo antiguo con un crucificado entre Nuestra Señora del Rosario y San Antonio Abad. Próximos a la puerta, se ubicaban dos altares adicionales con nichos de gran tamaño, uno dedicado a la Inmaculada Concepción y otro al grupo escultórico de Jesús Nazareno, San Juan y la Magdalena. Pese a esta riqueza iconográfica, el templo carecía de pavimento de losa, por lo que el suelo de tierra se cubría rudimentariamente con tabla, tal como denunció el visitador en 1765. Entre 1765 y 1772 se acometieron diversas obras de mejora en el templo mediante el empleo de cal, ladrillos y tejas. Posteriormente, durante el periodo 1772-1774, bajo el beneficio de don José Fernández Camillón, se adquirieron dos vidrieras y se acopió cal para el enjalbegado tanto de la iglesia como de las casas parroquiales, devolviendo así el decoro a los edificios eclesiásticos. El 21 de agosto de 1781, el obispo de Canarias, fray Joaquín de Herrera, fue recibido bajo palio en una ceremonia de gran solemnidad. El objeto de su visita pastoral fue supervisar la enseñanza del catecismo y dictar las normas de funcionamiento para las diversas hermandades de la parroquia. Pese a los esfuerzos por rehabilitar el templo, las deficiencias arquitectónicas persistían. Entre 1774 y 1782, el presbítero y capellán don Agustín Antonio Núñez destinó una cuantiosa suma en la adquisición de ladrillo, tejas y cantería, así como al pago de jornales. Estos recursos se emplearon en la reforma de la sacristía y en el trastejado integral tanto de la iglesia como de las dependencias pertenecientes a la fábrica parroquial. El 13 de marzo de 1788 tuvo lugar la visita del obispo de Canarias, don Antonio Martínez de la Plaza. Le recibieron de la forma acostumbrada, rezó ante el Santísimo y se retiró a la casa que le habían preparado. Dio instrucciones al beneficiado en estimular al pueblo para que contribuyera con sus limosnas al aseo y hermosura del templo. Reconoció la falta de decencia en que se encontraba la iglesia y la falta de aseo en la sacristía y los suelos, y que para ello se tomara de las cuentas de los sobrantes de las cofradías, del Santísimo y del Carmen, para aplicarlas en las necesidades parroquiales. En 1790, dando cumplimiento a las disposiciones del obispo Antonio Martínez de la Plaza, el párroco de Güímar y Candelaria, don Francisco Cruz y Alayón, procedió a recaudar los fondos excedentes de las citadas mayordomías. Este capital se destinó a la adquisición de abundantes materiales y al abono de jornales. La magnitud de las sumas recaudadas y la relación de gastos documentada atestiguan la envergadura de la reforma que finalmente se estaba acometiendo en el templo. No obstante, el obispo Antonio Tavira y Almazán, tras su visita pastoral en enero de 1794,
dictaminó la urgencia de acometer nuevas obras ante el inminente peligro de ruina. De este informe se desprende que los trabajos ejecutados anteriormente fueron deficientes o mal ejecutados, persistiendo los graves problemas que aquejaban a la fábrica parroquial.